Hola, gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y quería hablar en este video sobre el secreto para sobrevivir a los desastres más grandes, eventos como puede ser una guerra, un colapso económico total, un país que se ve sumergido en autoritarismo, en comunismo, una situación anárquica como puede terminar dándose cuando cae el gobierno de un país, desastres naturales de gran magnitud. Estamos hablando de cosas que no son eventos o emergencias de corto plazo, sino situaciones en las cuales las cosas cambian quizás por mucho tiempo, quizás de manera permanente. Y tenés distintas situaciones, por ejemplo, ahora la guerra en Ucrania sería un buen ejemplo de eso, el desastre que tenés económico y social y político en Venezuela. Mucho también se podría comparar con Argentina. La gente que hoy está, y cada vez más, justamente hago el video porque es algo que vengo escuchando cada vez más, gente que se va de Argentina por todo lo que está pasando. Y son situaciones en las cuales no tomás una decisión de un día para el otro, quizás lo venís pensando, pero es cierto que hay momentos en los cuales quizás se apresuran tus planes, o es verdad que de golpe sucedió algo completamente imprevisto, un tsunami, uno vive muy tranquilo en la costa del Golfo de Estados Unidos, y viene un tsunami y termina haciéndote, está bien, es una situación un poco menos probable, pero estás en la parte, en la costa este de Estados Unidos, que está sobre la falla de San Andreas. En un momento tenés tranquilamente un tsunami en cualquier momento y te arrasa toda la costa donde viviste toda tu vida sin ningún problema. Entonces, tenés distinto tipo de situaciones, tenés distinto tipo de eventos que pueden ser más inmediatos, que te dan un poco más de tiempo. Cuando hablas de problemas económicos como Argentina, o hablas de problemas como lo que se ve en Venezuela, son cosas que no se fueron dando de un día para el otro. Vos ves que las cosas vienen empeorando, no vienen mejorando, pasa el tiempo y las cosas están cada vez peor. Y en el caso de Venezuela creo que es como, bueno, duele un montón hablar de esto porque siempre sale el fantasma de la Argenzuela, ¿no? Para nosotros los argentinos siempre eso tenemos como clavado acá. La comparación, ¿no? Que nunca hay que olvidar. Venezuela era un país que estaba en una situación, pero era uno de los países más ricos y con mejor calidad de vida que tenías en Latinoamérica, un país rico en petróleo, recursos naturales por donde quieras, simplemente por un problema político, social, termina en lo que es hoy en día. Y en Argentina estamos más o menos por ahí en la misma línea, el mismo camino. ¿Hasta qué punto vas a llegar? ¿Cómo te vas a ver dentro de 5, dentro de 10 años? Situaciones como la de Ucrania también nos enseñan un montón de cosas en cuanto a qué tipo de preparación tenés. ¿Estás listo para tomar una decisión de manera rápida? Mirá, y esto no fue hace mucho, y podés ir a verlo en los videos cuando estaba hablando de este tema, hará 9, 10 meses, justo cuando Rusia invade, ya había invadido en el 2014, la guerra estaba en la frontera cerca de Rusia, pero se lo veía como algo un poco más distante. La gente en Kiev, desde la capital, lo veía como, bueno, está allá, de ese lado, está bien. La gente un poco como que seguía con su vida normal. De golpe se empezaron a acumular soldados rusos en la frontera y era evidente que iba a darse un ataque. Estaba todavía la cosa esta que no, que es un ejercicio, qué sé yo, pero bueno, en medio de la situación esta había un montón de gente que ya se estaba preparando una valija con ropa, con documentos, algo de dinero en efectivo, poco más, pero estaban preparándose para irse. Y hubo mucha gente que días antes, cuando ya empezaron a movilizarse y quedaba evidenciado que se trataba de una invasión, los días antes de que comience, la gente se estaba escapando. Y hubo gente que decidió irse y hubo gente que decidió quedarse. Y el que se decidió quedar quizás lo pudo hacer más adelante. Es interesante como tenés ventanas de oportunidad. Sea lo que sea Argentina, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Europa, Ucrania, cualquier lado. Donde sea que se dan eventos de este tipo, pueden ser que lo veas en ventanas de oportunidad como para tomar acción. Te doy un ejemplo muy difícil de decir. Hoy en día, hoy mismo en Reino Unido está colapsando la economía del Reino Unido. Ahora, esto no es que va a pasar, no, esto está pasando ahora mismo. Ahora mismo la economía del Reino Unido está colapsando. Es Reino Unido, lo maquillan, te lo venden como que está todo bueno, que es una crisis, que qué sé yo, que estamos todos mal. No estamos todos mal nada. Están muy mal ellos en particular y se nota. Y la gente que está allá, yo tengo familia que vive ahí, te puede decir que
¡Pum! O sea, la pirámide social, donde vos tenés la gente que está arriba de todo, clase media y clase baja, está haciendo así, ¡tuc! Ahí. Entonces vas a quedar, si estás en la clase media para arriba, vas a quedar un poquito con la cabeza fuera del agua. Si estás clase alta, mejor todavía. Pero está cayendo de esta manera. Hay gente que va a morir de frío. En Reino Unido no es novedad. Esto pasa todos los años. En Reino Unido, que la gente más pobre, 20.000, 30.000, están hablando de 40.000 o 50.000 este año, pero ya desde años anteriores vienen muriendo aproximadamente 30.000 británicos que se mueren de frío, lo que ellos llaman fuel poverty, pobreza de combustible, pobreza de energía. No tienen suficiente dinero como para pagar la calefacción, pasan frío, como si estuvieras hoy en Ucrania sin electricidad, te estás muriendo un poquito de frío. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Te encuentran hecho un cubo de hielo? No, pero por la falta de calefacción, por vivir en esa condición, en especial si lo combinás con la humedad que hay en Reino Unido continuamente, vos te bajás de un avión cuando aterrizás ahí en Gatwick, hay olor a humedad, ni bien bajás. Humedad continuamente, frío, y bueno, se dan más enfermedades y se estima que aproximadamente por la falta de calefacción adecuada mueren aproximadamente entre 20.000 y 30.000 personas en los últimos años antes de la crisis. Ahora no sé lo que va a pasar. Entonces, hoy está colapsando la economía del Reino Unido y la gente se está volviendo tremendamente más pobre. Ha perdido más en la libra, que llegó a récord histórico, está contra el dólar lo más bajo que estuvo desde que comenzaron a medir. O sea, no está pasando un buen momento, y ahora es el momento en el cual mucha gente, como mucha gente en Argentina, como mucha gente en Venezuela en su momento, se plantean: ¿qué hago acá? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Sigo viviendo así? ¿Qué tanto me pesa o no? Y esta es una de las decisiones más difíciles para hacer, pero también es verdad que es la herramienta más poderosa que tenés para cuando las cosas se desmadran completamente. Cuando tenés desastres de gran magnitud, de impacto permanente o de larga duración en un país, de vuelta, desastres naturales, inundaciones, guerras, desastres económicos, desastres políticos, sea lo que sea que estás hablando, la mejor opción es no estar ahí. Esto es algo que hablaba con Selko. Selko es un escritor también que se dedica a la supervivencia y preparacionismo. Estaba hablando con él antes de la pandemia. Estábamos organizando con él y un inglés que también se dedica a la supervivencia. Íbamos a hacer los 3 seminarios de supervivencia y preparacionismo, y lo estábamos organizando para hacerlo en Suecia. Estaba bastante linda la idea, justo cuando empieza la pandemia. Estábamos a semanas, eran 2 o 3 semanas, ya había gente que ya tenía todo pagado y hubo que tomar la decisión. Empezaba la pandemia, se veía que probablemente iba a ir a que iba a haber interrupción para viajar y todo eso, y en ese momento estábamos los 3 que hacemos, y ahí, te lo digo, dije, la decisión, dije yo, lo cancelamos ya mismo, le devolvemos la guita a todos, esto va mal, y si no va mal, bueno, pero como vienen las cosas, lo paramos acá, le devolvemos la plata a la gente y esto lo cortamos. Y fue tal cual. A la semana siguiente no podías viajar, no te podías subir a un avión. Cerraron todos los aeropuertos, nadie viajaba para ningún lado. Pero una de las cosas que veníamos hablando con Selko, él estuvo en la guerra en los Balcanes, en Sarajevo, por esa zona, y lo que hablábamos es que cuando pasan cosas graves, realmente difíciles, cuando estás hablando de guerras o colapsos sociales, económicos, cosas que realmente afectan mucho la calidad de vida de la gente, no es tanto el tema de la vida, ¿no? Muchas veces tenés situaciones como estas donde si vos estás hoy viviendo en Ucrania, ¿no? La probabilidad que te caiga un misil ruso y te mate, ¿cuál es? Es relativamente poco, pero estás viviendo igual en un país en guerra, estás viviendo en un país que no tiene luz, que no hay mucha perspectiva de futuro, es un desastre para cuando termine la guerra, va a ser un desastre también en lo económico, va a ser un país que va a estar reconstruyéndose durante muchísimo tiempo. Ahora vos podés decir, bueno, pero si yo me quiero ir de Ucrania en este momento, probablemente ni te dejen ir. Los hombres mayores de 18 años ni siquiera podían salir. Ahí vuelvo al tema de la ventana de oportunidad. Si vos te querías ir de Ucrania, quizás el momento para irte era ya en el 2014, donde no tenía yo mi canal en español, pero sí tenía mi canal en inglés, y ya en el 2014 yo planteaba, mirá, si yo fuera una persona que vive en Ucrania, la verdad es que no sigo viviendo en un país que está activamente en guerra con la Unión Soviética, con Rusia, o sea, y digo Unión Soviética no porque me confunda, sino porque más que de Rusia estás hablando de países como Bielorrusia, que también son de
satélites de lo que era la antigua Unión Soviética que también siguen actuando en esa misma capacidad. Entonces es una cosa más bien de satélites soviéticos o Unión Soviética. Entonces, seguir viviendo en un país que está en una situación así, probablemente yo no lo hubiese hecho. Para mí esos son momentos en los cuales tenés que plantearte cómo vivís en otro lado. Y la decisión de irte o no, tampoco es que es una cosa que tiene que ser siempre permanente, tampoco es un árbol que estás en un lugar. Yo te digo por experiencia propia con familia mía también, que se fueron de Argentina, muchos que se fueron y se quedaron, muchos que se fueron y algunos que volvieron a Argentina porque el estilo de vida, la familia, los amigos, cosas que son importantes para la persona, para cada uno, y es distinto a lo que es para mí importante o la situación en la que estoy yo. Estás casado, tenés hijos, tenés un montón de amigos, tenés un montón de familia, tenés un negocio que te permite hacer cosas que en otro lado te sería muchísimo más difícil. Esto es algo que lo tomás, lo pones todo en la ecuación y tomás una decisión. Y tampoco es que la decisión que tomes sí o sí tiene que ser permanente. Hay gente que se va durante unos meses, un año, y si no se encuentran o no le encuentran la vuelta o no les gusta, vuelven para atrás. Lo probaste aunque sea, viste cómo está. Y si nunca te lo planteaste hacer, porque vos, a pesar de las dificultades que tenés donde sea que vive cada uno, sea en Rusia, sea en Reino Unido, sea en Estados Unidos, sea en Ucrania o en Argentina, da lo mismo. Si uno está contento donde uno está, ya está, no hay nada más que hablar. Ahora, desde el punto de vista de lo que hago acá en el canal, que es la supervivencia y preparacionismo, como hablábamos con Celco, lo mejor es no estar en esos lugares cuando las cosas llegan a ese punto. Si vos estás en Sarajevo, ¿sí?, y vos ves que hay una guerra, hay un conflicto, no esperes a que quede Sarajevo sitiado durante 2, 3, 4 años. ¿Cuánto tiempo estuvo sitiado Sarajevo? Que hay francotiradores continuamente disparándote desde la montaña. O como estás ahora en Ucrania, donde de golpe te caen misiles de los rusos. Entonces, si vos no estás ahí, mejor todavía. Incluso si vos tomás decisiones distintas, por ejemplo, soy ucraniano, yo no me quiero ir de mi país, no voy a abandonar por un sentido patriótico, una cuestión personal, que no quiero abandonar mi país y prefiero quedarme a pelear. Igual es una opción que tenés que explorar, porque quizás lo que haces es sacar a tu familia, sacar a tu mujer, tus hijos, sacás a la gente que no debería estar ahí y vos te quedás. Ahora, si vos eso no lo preparaste de antemano, difícilmente va a ser una operación fluida y exitosa y poco traumática, va a ser muy difícil. Hay una diferencia entre ser expatriado y ser refugiado. La diferencia no es simplemente una cuestión de definición. Las experiencias que tenés como uno como el otro, no es lo mismo saltar en una rueda en un neumático de camión y nadarte desde Cuba hasta Miami o desde África hasta Europa que hacerlo en un avión con todo organizado, un trabajo y todo de otra manera, las cosas bien hechas. A veces que no te queda otra. Hay situaciones que son de emergencia y ahí es donde entra, me pongo la mochila de 72 horas, me voy corriendo por la selva en la frontera de Venezuela porque ya estás en una cosa. Incluso hay ventanas de oportunidad económicas. En Venezuela hoy, pagar un pasaje de avión y pagar un pasaporte, es el pasaporte más caro del mundo, el de Venezuela. No sé si saca como $150 en un país donde cobras 3, 4, 5 dólares al mes. ¿Cómo pagas $150 por pasaporte para irte del país? Ni hablar del pasaje. Entonces, se cerraron, o sea, limitado completamente. Lo que voy con todo esto es que hagas lo que hagas en cuanto a supervivencia y preparacionismo, al fin y al cabo, la peor situación, la situación más terrible, donde muchas veces hablamos de, no, pero tengo el arma para esto, cuando vienen los zombies, cuando vienen los rusos, cuando vienen los chinos, cuando pasan cosas muy, muy difíciles, hay un terremoto y queda toda la ciudad destruida. ¿Qué te hace quedar en los escombros? No, históricamente, a lo largo de la humanidad, lo que hizo el hombre para sobrevivir, cuando faltaba comida porque no había animales para cazar, cuando había guerras, cuando había conquistas, invasiones, desastres naturales, desastres por el motivo que sea, lo que había era esto, desplazamiento de gente, refugiados, una palabra que habrás escuchado 100 millones de veces. ¿Por qué te piensas que la gente es refugiada? Y a veces te lo presentan como que los refugiados solamente vienen de África o de Centroamérica, que van cruzando para Estados Unidos y están ahí en la frontera, pero honestamente le puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Conozco casos de gente prepper que en Estados Unidos tenían un homestead en el bosque en Oregon, donde es un lugar muy típico que se juntaban los prepper, y prepper muy famoso que se le prendió fuego a toda la casa y perdió todo lo que tenía. Pero ¿qué pasa? Le puede pasar a cualquiera. El tipo de desastre que te obliga a reubicarte
es un poco como hasta cierta medida lo podés calcular, desastres naturales, zonas de incendios, zonas costeras en una falla como la de San Andreas, todas estas cosas sí lo podés calcular. Pero después hay eventos que escapan de eso. A veces lo puedes ver, por ejemplo, el caso de cambio de corriente política o económica con un régimen autoritario, una cosa media marxista, o un autoritarismo del ala que sea, un populismo de como a vos te guste, no importa. Pero cuando el caso de Sudáfrica, ¿no? Donde de golpe tenés gente que te está persiguiendo hasta por motivos étnicos desde el mismo gobierno. Son lugares donde ya no estás bienvenido, donde la verdad lo que tenés que hacer es irte. Y he hablado con gente de Sudáfrica que tomaron la decisión de irse porque ya no era viable para ellos el país. O sea, mirá, vivimos en un barrio privado y hasta en el barrio privado entran, roban, violan, matan a la gente. No se puede vivir así. Entonces ahí es donde tomas la decisión. Pero este tipo de decisiones es mucho más fácil tomarlo cuando hubo algo de planificación, cuando vos tenías una estrategia, cuando decías, no, yo vivo en Argentina, Uruguay, esto, lo otro, Estados Unidos, tengo un amigo que vive allá, no, tengo familia en España, en Italia, en Irlanda, donde sea. Todas estas cosas que te puedes ir planteando, ir de vacaciones, ver, averiguar, quizás pasas un tiempo viviendo en ese lugar, vas conociendo los barrios, vas conociendo las ciudades, cuáles son los requisitos que necesitas para tener este tipo de cosas. Cuanto más planificación tenés, en el momento que tenés que tomar una decisión más apresurada, ya tenés un camino, ya tenés algo que exploraste y eso hace las cosas muchísimo más fáciles. Gente, eso es todo por ahora. Recuerden que para lo que es supervivencia y preparacionismo, el libro más vendido de supervivencia y preparacionismo, Manual de Supervivencia Urbana, disponible en Amazon y tienda mía para Latinoamérica, ahí abajo en la descripción. Cuídense, nos vemos en el próximo video.